Buen día, lunes 25 de noviembre. eh, Salí a caminar, caminé 1,600 kilómetros para hacer el primer día después de 20 días. Estuvo bien, los primeros 200, 300 metros parecía borracho, iba de un lado para el otro y tenía miedo de... El muslo no me respondía del todo, después ya empezó a responder como corresponde. Que sí, iré progresando mi- mis exigencias físicas a partir de mañana para volver a trotar, calculo yo, en 10 días. Ganó Yamandu Orsi en Uruguay, sacó casi el 50% de los votos, 49,84. Nuevamente Uruguay nos explica cómo es la democracia, cómo es el trato entre los hombres y mujeres que dedican su actividad a la cosa pública, a la república. Respeto, eh, coincidencias en que hay que dialogar. El mundo está en una situación muy particular, no puede no dialogar. Una elección, después de todo, es una pregunta que se le hace a la sociedad en función de las distintas personalidades, promesas, etcétera, etcétera, situaciones particulares como la que ocurrió en Argentina, o es el hambre o es la gana de comer. Es decir, no se votó, se optó. No era o era Milei o era Massa. Es decir, no nos dieron muchas opciones. O hacer como hice yo, no votar. Eh, en términos generales, Uruguay no va a modificar demasiado sus cosas. Va a proponer bajar la edad jubilatoria a 60. Es decir, tiene recursos para que los uruguayos se jubilen más jóvenes. No va a subir impuestos. Uruguay es un país caro. Y no se va a mover un centavo de los bancos uruguayos. La seguridad jurídica está asegurada. Y los tres gobiernos que nos rodean, Brasil, Uruguay y Chile, son gobiernos de izquierda. Sobre Chile voy a hacer un párrafo aparte dentro de un minuto. Pero es una izquierda aprobada, porque es una izquierda en las políticas, porque la economía brasileña sí es manejada por los intereses liberales, básicamente por la profesionalidad del Ministerio de Economía de Brasil, igual que las relaciones internacionales por la profesionalidad de Itamaraty, la Cancillería de Brasil. Uruguay pasa una cosa más o menos parecida. Eh, el flujo de capitales seguirá siendo el normal. Uruguay es un puerto de reserva de los capitales latinoamericanos porque las reglas de juego en Uruguay son sagradas, igual que su constitución, porque ayer hubo una asamblea donde se le preguntaron a los uruguayos quién nos va a presidir. Y los uruguayos contestaron. En Argentina no logramos llegar al concepto de la asamblea, siempre es una guerra. O el que gana o lo seguís o sos el enemigo, por lo menos en esta etapa desde hace 11 meses o uno, sí, más o menos. O estamos de acuerdo con el presidente o somos sus enemigos, somos la casta. Pero Guillermo Franco dice que va a poner a Lijo y a Mansilla por decreto. Es constitucional, llama jueces en comisión. Eso fue pensado por los constitucionalistas originales, los en el 53-60, porque no había jueces.
Entonces, hasta que se reunía la comisión de asuntos constitucionales y se sorteaba y esto y aquello, y había que crear un poder judicial, y para crear un poder judicial se le dio al presidente, por el término de un año, la posibilidad de nombrar jueces en comisión, y jueces que van desde el juez de primera instancia hasta un juez de la Corte Suprema de Justicia, porque no hace distinción. Y si la Corte no hace distinción, el legislador común no puede hacerla. Por eso cuando se enojaban con Macri porque nombró dos jueces en comisión me pareció un disparate, así lo dije. Ahora, durante ese año se tiene que reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Tribunal, bla, 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 y escucharlos. Ahora, si hay un tipo el cual es rechazado por la sociedad jurídica y no jurídica, es el señor Ariel Lijo. ¿Para qué lo nombran en comisión? ¿Van a salir a comprar a convencer a algún miembro de la comisión para que saquen dictamen? Pero esto no significa que el plenario lo vote. Y si el plenario lo vota, el que está, la persona más feliz va a ser Cristina Kirchner. Y Mansilla es un hombre sin palabra, porque Mansilla dijo: yo por decreto no entro. Fue lo más lógico que le escuché decir a Mansilla desde que fue propuesto. No, no, a mí no me faltan el respeto. Yo por decreto no voy. Porque él como yo sabe que el decreto de juez en comisiones es una excepcionalidad que ya dejó de tener sentido jurídico, porque existe el Senado, está funcionando todos los poderes del Estado. Fue un olvido de la Constitución del 94 que no sacó ese artículo, pese a que hubo voces que sostenían que es un artículo que no ya deja de tener utilidad. Podría tener utilidad si hay un cambio radical y hay un golpe de Estado donde eliminan el Poder Judicial. Entonces, como la Argentina es un país muy extraño, dijeron, bueno, dejemos ese artículo por las dudas. Ganó Yamandú, Argentina está rodeada de izquierdas. Espero que tenga mejor relación Milei con Yamandú que la que tiene con Lula, porque del G20 en Brasil el que ganó todas las peleas fue Lula. Milei se sacó fotos, Lula firmó convenios, Chile firmó convenios, Perú firmó convenios sin estar en el G20. Chile desde Pinochet viene haciéndole caso a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Es una sucursal de la Secretaría de Estado. Siempre fue muy obediente. Aún Pineda, un tipo fantástico, que yo lamenté mucho su fallecimiento, un tipo fantástico, escuchaba con atención las sugerencias de la Secretaría de Estado. Era solidario con las decisiones geopolíticas de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Perú no. Perú tuvo más gobiernos de izquierda que Chile, que Chile solamente tuvo el experimento Allende, que todos sabemos cómo terminó, con un golpe cruento, con el Estadio Nacional lleno de futuros desaparecidos, en fin. No vamos a abrir juicio de valor. La historia la conocemos todos. Pero Perú no. Perú no le prestaba demasiada atención a la Secretaría de Estado. Cuando China empieza a expandirse y todo el sudeste asiático, Filipinas, Vietnam, Japón antes que todos, empieza a expandirse comercialmente, y el Pacífico Sur en América era un lugar importante. Y le ofreció hace
15 años atrás, más o menos, a Chile firmaron un convenio para la creación de un puerto, para ampliar el puerto de Valparaíso. Chile le preguntó a la Secretaría de Estado dijo no. Chile dijo que no. Esto es histórico, vayan a los archivos de la época, gracias a Dios tenemos acceso a ellos, y el Mercurio hizo una larga editorial explicando las bondades de hacerle caso a la Secretaría de Estado. Entonces China miró al Perú y Perú dijo, yo no tengo ningún problema, si quieres hacer un puerto en Cusco, hacelo. Es decir, al contrario, todo que dé trabajo a los peruanos, que le permita a los peruanos expandirse económicamente, es decir, convertirlo en una referencia económica importante, contá con nosotros. Y ahí están haciendo el puerto cerca de Lima, cerca del puerto del Callao, un megapuerto, 5 Valparaísos. Por lo tanto, en Chile ahora están discutiendo que su producción de cobre, su producción de vino, su producción de paltas, que ellos son uno de los principales productores de palta de América Latina, porque entre otras cosas dejan sin agua a la gente, la palta necesita mucha agua, eh, tienen que salir por un puerto peruano. Chile y Perú tuvieron una guerra que se llamó la Guerra del Pacífico. Esto es una muy buena noticia para Bolivia, porque Bolivia va a tener un puerto amigable y cercano para sacar sus exportaciones y recibir las importaciones. Es decir, que haber seguido ciegamente la política exterior de los Estados Unidos a Chile no le generó una ganancia extraordinaria. Es más, le ha hecho perder la influencia que tenía en el Pacífico el puerto de Valparaíso, porque le han construido algunos kilómetros un megapuerto con playa para estacionamiento de container, caminos, rutas, 6 vías, robotización, trabajo, miles de puestos de trabajo por 60 años. ¿Cuál fue la razón? Que Perú no le dio, no hizo asco a las importaciones o a los negocios con un país comunista, que debe ser el país comunista más capitalista del mundo capitalista. La posición de China respecto a la guerra de Ucrania no es por amor a la paz, simplemente porque le complica el comercio. China es un país que básicamente hace 2000 años, 2700 años, que vive del comercio. La ruta de la seda va a ser algo más o menos conocido por todos. Un día China se cerró y mandó incendiar todos los barcos. Y cuando se volvió a abrir se llevó puesto medio mundo. Cuando terminó la experiencia del Partido Comunista Chino, sin dejar de reconocerse un país de partido único, se abrió las puertas al concepto de mercado, al concepto de comercio, con la eficacia y la eficiencia que los chinos siempre han tenido en todas las cosas que han intentado. Que sí, fíjense la tontería de darle bola a los amigos del norte, los negocios que ha perdido Forever, la República Hermana de Chile. Porque va a encarecer la exportación de cobre, porque va a encarecer la exportación de paltas, porque va a encarecer la exportación de vinos.
y todas las importaciones. Chile recibe muchas importaciones. Nadie los obligó. A veces ser obediente y llevarle la manzana a la maestra no te asegura un 10 en el examen. Y eso a nosotros nos debería enseñar alguna cosa. Es decir, los gobiernos deben ser pragmáticos y deben obedecer al interés general, no al interés particular de alguien que se emociona porque lo ve a Rocky Stallone, a Sylvester Stallone, Rocky, Rambo, siempre haciendo papeles de violento. Dicen que es un bombón de tipo. Tiene tres hijas muy bonitas, una mujer muy bonita, y dicen que es una buena persona. Pero un presidente no se puede emocionar y transmitir públicamente su emoción. Es un medio cholulo, ¿no? ¿Será que uno ha conocido, nací entre presidentes? Eso no habla bien de mí. Habla de que, como dije alguna vez, nací en el momento oportuno, en el lugar correcto. Pero bueno, esto nos va a mejorar el comercio con los Estados Unidos, que ha cerrado sus mercados, o va a cerrar sus mercados dentro de un mes. No. La posición personal del señor Milei respecto a la contaminación ambiental, ¿nos va a abrir mercados? No. La posición geopolítica del señor presidente respecto al mundo occidental, a las relaciones con el mundo oriental, ¿nos va a abrir negocios, oportunidades de negocios? No. Entonces, las actitudes personales del presidente o sus intereses personales me parece que nos perjudican. Sinceramente nos perjudican. Y esto no tiene que ver con que negociemos con Cuba, como me dijo un tonto hace unos días, ante una reflexión más o menos parecida. Nos hemos convertido en un país binario, somos un país extraordinariamente inteligente. Yo a veces me sorprendo que hayamos dado tantos premios Nobel, tantos premios Asturias, que nuestros científicos sean premiados en el mundo entero, sobre todo los que salen del CONICET, que nuestras universidades estén consideradas como universidades de élite. Tanto es así que los egresados de la Universidad de Buenos Aires no tenemos que hacer ningún trámite de reválida de título en ningún lugar de Europa y que podemos no ejercer sí, la medicina dando una materia llamada medicina legal. Y los abogados sí tenemos problemas porque tenemos que la Constitución de España, por ejemplo, no tiene nada que ver con la Constitución argentina. Ellos son una monarquía constitucional, nosotros somos una república. Pero yo puedo dar clases en España, en cualquier materia ligada al derecho. Es más, es buscado el argentino para dar clases porque dicen que un argentino egresado de la UBA es un tipo que tiene una gran experiencia en enfrentar gran cantidad de alumnos. Y en España una gran cantidad de alumnos son 40 alumnos en un aula. Yo he dado clase para 150. Tampoco se puede dar clases para 150. Pero eso tiene que ver con el presupuesto universitario. Muy bien. Tenemos una semana movida con un
jefe de gabinete que quiere meter de prepo a dos jueces que no deberían ser jueces del Superior Tribunal de Justicia para crear durante unos meses una mayoría ficticia que ya no la pueden crear porque la Corte ya votó y Rosati va a ser presidente. Y si no logró acuerdo en 11 meses, ¿quién nos dice que va a tener acuerdo estos dos muchachos, Mansilla y Lijo, en los próximos 12 meses? Es un error, aparte de desprestigiarlo a Mansilla, que por lo menos no tiene el currículum del hijo. Y es un acto de soberbia, es un acto de imposición. Sumado al desprecio con que habla de la vicepresidenta, es un problema de la vicepresidenta. Pero cuando vos insultás al vicepresidente o maltratás al vicepresidente, lo convertís en un problema institucional. Y a mí ya me está empezando a aburrir que los problemas personales del presidente se conviertan en problemas institucionales. Porque nadie invierte en un país con problemas institucionales. De arranque no invertimos los argentinos. Porque si usted le pregunta al mundo agropecuario, que es muy conservador, si van a seguir haciendo negocios en Uruguay, te van a decir que sí, obviamente que sí, claro que sí. ¿Por qué no? Te van a decir. Y porque ganó Yamandú, ¿y a mí qué me importa? Si Uruguay es confiable. ¿Y por qué no haces negocios en Argentina, que gobierna un conservador? Porque Argentina no es confiable, te contesta. ¿Y por qué no es confiable? Entre otras cosas porque tratan de imponer dos jueces por decreto. Porque lo que salen por decisiones de las cámaras, el presidente lo veta porque quiere vetarlo. Es decir, la democracia no es solo un sistema de valores, es un sistema de vida, es una manera de vivir, una manera de pensar. Yo ayer escribí, y Ana tuvo la enorme gentileza de corregirme, porque yo tengo defectos, yo escribo de corrido. Y yo he conocido dos personas, en realidad una, que cuando yo no escribo específicamente de derecho, puede corregirme. Y ella es Ana. Ana supone lo que yo quise decir. Pues yo en vez de usar la barra espaciadora uso comas. Defecto de la máquina de escribir. Eh, la otra era una secretaria que tenía en el Ministerio de Educación, desde acá mi homenaje, que cuando yo hacía un borrador de yo dictaba las resoluciones, pero a veces me sentaba a escribir una resolución porque era urgente. Y ella cuando yo me levantaba y me iba a fumar un cigarrillo, ella se sentaba en mi computadora y la hacía casi de nuevo. Y yo la primera vez la miré y dije, ¿qué está haciendo? No, doctor, que... Le dije, corríjame siempre, le dije. Porque si salía con una coma de más, llegaba a la secretaría, me devolvían el expediente porque había una coma de más. En fin, el Estado es muy particular. Eh, que sí, desde acá mi homenaje. Estamos en problemas porque tenemos un gobierno que no se da cuenta que estamos en problemas, porque para él bajar el nivel de inflación sin pagarle a nadie, para asegurarle a unos vivillos del mundo financiero su rentabilidad, es cumplir. Y es cierto, para eso fue nombrado. Mientras tanto, la procesada que está recorriendo el país
Es decir, está en su función de presidente del partido, del peronismo, está uniendo al peronismo. Que si la elección del año que viene va a ser una elección muy simpática, porque según las encuestas amigas del gobierno, Cristina le lleva 14 puntos a Esper y todavía no empezó la campaña. En una suposición de Cristina encabezando y Esper encabezando, sin contarnos a los radicales que nunca nos cuentan, pero siempre metemos 50, 60, ganamos 50, 60 intendencias de 135. Eh, en este momento, si la elección es el domingo que viene, Cristina es electa por una diferencia brutal sobre Esper. Yo me imagino un debate entre Esper y Cristina y ya me estoy riendo. Yo sigo las causas donde Cristina es imputada, porque yo tengo un tema personal con Cristina que se llama Alberto Nisman. Eso es personal. Esta fue una de las tantas cosas que me hizo muy cercano a Moldes, a Germán, que nos conocíamos de antes, pero nos acercó muchísimo. Coincidíamos en algunos temas. Que si yo tengo con Cristina un tema personal que se llama Alberto Nisman. Por lo tanto, nunca de mi boca saldrá una palabra en defensa de la ex vicepresidenta, de la ex presidenta. Pero en el escrito que voy a poner en comentarios, lo primero que voy a hacer es poner el escrito en comentarios que escribí ayer, lo publiqué en la página del canal en Facebook. En un momento hago una reflexión respecto al fallo de casación y a la apelación que hace Luciani. Casación descartó de plano la figura de asociación ilícita. Y Luciani apela pidiendo que la Corte introduzca en el expediente un tipo penal que no fue tratado. Porque si hubiera habido un voto a favor de la asociación ilícita, es decir, hubiera sido dividido 2-1, había tela para cortar. Pero Casación no habló en su sentencia de asociación ilícita. Simplemente le imputa y pide el máximo de la pena, que son 6 años, más las inhabilitaciones, etcétera, etcétera, a una persona que es primaria y que del expediente no surge que ella haya pedido o recibido coima alguna, sí sus empleados. Por eso Luciani imagina la asociación ilícita, pero no ha sido probada. Y yo les voy a hacer un comentario por eso comenté lo de, yo tengo un problema personal con Cristina, que es Alberto Nisman. La verdad no la tiene Johnny Viale, la verdad no la tiene Feynman, la verdad no la tiene nadie, la verdad está en el expediente. No es un dicho de la facultad, es la realidad. La verdad está en el expediente. Yo estudié en Derecho Penal un caso que se llamó el caso Pengeret. La gente de mi edad se debe acordar. Yo tenía 6 7 años cuando asesinaron a una chica que tenía apellido Pengeret. Y acusaron a un señor al cual lo hallaron culpable y estuvo 25 años detenido. Le habían dado cadena perpetua, pero a los 25 años lo liberaron. Ya muerto este señor, por alguna situación que no viene al caso, el caso Pengeret se reabre porque aparece
el apellido Pengeret, el nombre de esta chica, en otro expediente que estaba investigando el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Y resulta que a esta niña no la mató este señor. La mataron intereses económicos que porque estuvo en el lugar equivocado en un momento inoportuno. Por eso yo tengo algunas dudas respecto a las verdades de los expedientes, pero creo como abogado que la verdad está en el expediente. La Corte no puede abrir la investigación de un tema nuevo. Tiene que contestar la pregunta que se le hace eh, de la sentencia de culpabilidad por el delito de malversación de caudales públicos o de delito que afecta la integridad patrimonial del Estado, es decir, delitos contra el Estado. ¿Es culpable o es inocente? No puede ponerse a investigar si hubo o no asociación ilícita. Aparte, hay una vieja historia respecto a la asociación ilícita que viene desde Menem. ¿Un gabinete puede ser una asociación ilícita? A priori no. Yo digo que a posteriori sí, pero a priori no. Es más, se puede ser jefe de una asociación ilícita simplemente porque sos el presidente de la nación. Esto no lo digo yo, lo dijo la Corte. Lo que espero con esto redondeo, nos vemos el miércoles. Gracias por los 500 y pico de vistas del video del viernes. Me encantarían la mitad de like, ¿no es cierto? Están a tiempo. Eh, su insistencia me permite que YouTube me ponga como un video recomendado, cosa que para mí es un premio. Estaría mucho mejor si sumaría like y suscriptores, pero no importa si no lo sumo. Con los que tengo basta y sobra. Estamos rodeados de zurditos, dirían los libertarios, con los cuales hay que llevarse muy bien. Porque el 100% del objeto político de mi ley veranean en Punta del Este. El resto, que es el 90% de la sociedad, de ese 90%, el 80% no veranea, es un lujo que no se puede dar, y el otro 10% pueden irse 7 días a la costa o a Córdoba, a los hoteles sindicales. Que si no se meta, que el gobierno y los libertarios no se metan con Yamandú, porque la mayoría de sus votantes veranean ahí. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles, sean buenos, pórtense bien.